Conversando esta tarde en Notizón MX con Alberto Capella, él estuvo encargado de la seguridad en Tijuana, estuvo encargado de la seguridad en Morelos, encargado de la seguridad en Quintana Roo, pero tu carrera, Alberto, inicia en el activismo y parece que al final del día es a donde tus caminos te llevan el día de hoy. Pues eso parece indicar, y bueno, lamentablemente la situación que se está viviendo a lo largo y ancho del país, y particularmente aquí en mi tierra natal, que es Tijuana, pues nos regresa 15, 16 años, cuando empezamos precisamente con el activismo social a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, otra vez a levantar la voz con una enorme preocupación. Y bueno, lo paradójico es que en aquel tiempo nos quejamos no solamente en Tijuana, sino en Baja California, por la cantidad de delitos de alto impacto que había. Y en aquellos tiempos el registro era de 680, 690 homicidios por año en Tijuana. Y llegar a la friolera de 2,000 homicidios en los últimos 5 años es verdaderamente una locura. Y la pregunta es, pues, ¿qué demonios pasó? ¿Qué dejamos de hacer? ¿En dónde cae la responsabilidad principal de este tema? Y bueno, si esto le hubiera pasado al gobernador Elordo y Osuna Millán o a los alcaldes de aquel tiempo, créeme que hubiera sido un escándalo tremendo. Antes de hablar de Coco, que es lo que hoy propones, hazme una radiografía en tu visión de cómo están las cosas en seguridad ahorita, dados los tiempos actuales, porque estoy de acuerdo contigo, ¿no? La forma en la que la gente reaccionaba ante los gobiernos, la forma en la que los gobiernos escuchaban, es abismalmente distinto a lo que sucede hoy. Entonces, aterricemos en estos tiempos en donde a los gobiernos no les interesa lo que la gente dice, no se toma ni siquiera la molestia de salir a darle una explicación al pueblo. Ellos andan por la vida o ellas andan por la vida solucionando de acuerdo a cómo lo consideran. Una radiografía breve de la seguridad actual. Empezamos con primero el porqué de la actitud institucional o de quienes gobiernan. Hemos entrado en una friolera en donde la popularidad es mucho más importante que la eficiencia. Entonces, vamos a observar, no solamente en México, sino en muchas regiones del mundo, que el objetivo de los gobernantes es salir en TikTok, en Instagram, verse bien, poner una caricatura de su fotografía para ser atractivo. Y esa actitud que lamentablemente sí los convierte en populares, pues no necesariamente se refleja en un ejercicio eficaz y eficiente al momento de gobernar. Entonces, lo que importa ahorita es la popularidad y no la gobernanza. Y eso es muy dramático, porque independientemente de los graves problemas que podamos observar tú y yo, la gente que nos ve, en nuestro vivir diario, en nuestra calidad de vida, está costando vidas humanas. Entonces, el valor más preciado que debe garantizar el Estado mexicano y cualquier otro gobierno alrededor del mundo es la vida y la integridad de sus gobernados. Y en este caso, en el caso de Tijuana, no está sucediendo, es una situación extremadamente dramática, ya entrando en materia, y poca gente sabe, Alejandra, las dimensiones del conflicto. Hay un mecanismo de medición, así como las tortillas se miden en kilos, el arroz, la harina, así como hacemos mecánicas en términos financieros al tipo de cambio. En el tema de seguridad también hay mecanismos de medición. Y te voy a dar un dato que es verdaderamente escalofriante para quienes conocemos y estamos todos los días metidos por nuestras características o nuestra responsabilidad en esos temas. Tijuana trae una tasa, que es la que se mide por cada 100,000 habitantes, de 138 homicidios por año. Por cada 100,000 habitantes, la tasa mundial, el promedio es de 6. O sea, 6 a nivel mundial contra 138. Países de Europa traen 0.71, ni siquiera llegan al 1%. Nuestros vecinos del norte andan alrededor del 5 por cada 100,000 habitantes. El país, México, trae un 28 por cada 100,000 habitantes. Y Tijuana 138. Estás hablando de 5 veces más, es decir, hay 5 veces más posibilidades de ser asesinado en Tijuana, 15 veces más si hacemos ese acto muy común para los tijuanenses, que es cruzar la frontera. Entonces, cuando te regresas, hay 15 veces más posibilidades de que seas asesinado en Tijuana. Y eso es sumamente dramático y es parte de la radiografía y la situación que lamentablemente estamos viviendo. Quiero que dejemos claro que estamos hablando de Tijuana, porque se nos vaya el programa, si nos podríamos analizar otros estados que han estado bajo tu encargo, como fue Morelos o como fue Quintana Roo. Pero aterrizando a Tijuana y a esta problemática que dices y que además conocemos, ¿cuál es la propuesta que haces hoy fuera del gobierno, desde el activismo, desde donde iniciaste y en su momento sí hubo un eco por parte de la ciudadanía?
Bueno, lo que nos hemos encontrado es la misma actitud institucional que en su tiempo se vio, porque te consta, yo ahorita estaba haciendo una remembranza que tuvimos esta entrevista hace 14, 15 años. En aquellos tiempos se percibía una indolencia, una indiferencia social que se reflejaba también en la parte de gobierno. Gobernaba Eugenio Elorgui, en su momento no había fiscal, eran procuradores y el procurador era Antonio Martínez Luna. Es correcto, y Jorge Han, que era el presidente municipal. El presidente municipal de Tijuana. Y bueno, pues los secretarios de seguridad de aquellos tiempos que dejamos de un lado ese tema. Pero la realidad era, en aquellos tiempos, una cantidad importante de homicidios, pero el tema del secuestro era una constante sumamente lamentable. Se hicieron una serie de expresiones de carácter social, marchamos desde San Quintín hasta Mexicali en un periodo de 16 días, 30 kilómetros diarios, recordarás. Y esa expresión social tenía un objetivo fundamental, que era levantar la voz y que el gobierno federal volteara, el gobierno de Fox, volteara a Baja California y entendiera que había un problema, no lo que le decía a su amigo que gobernaba el estado, que le mando un saludo. Digo, finalmente no debo reconocer que en su momento había el interés de escuchar a la ciudadanía, había ciertas diferencias del enfoque que él tenía con el que teníamos nosotros. Y él marchaba, ¿no? A la gente a veces nos acompañó. Incongruente que lo hiciera, porque era en sus manos estaba la solución y a pesar de eso marchaba. Pero bueno, insisto, eran otros Y puntos. Si quieres, entre paréntesis, ese tema de marcha, la única ocasión que he tenido la oportunidad de saludar a la gobernadora en turno, en su carácter de candidata, en un restaurante aquí en Tijuana, me dijo: yo marché contigo porque su mamá, una persona que aprecio muchísimo, la doctora Marina del Pilar Olmedo, era consejera del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Entonces su mamá fue parte de todo este movimiento. Y lo que tenemos que, de alguna forma, poner en la mesa es la trascendencia de esas actitudes que deben entenderse de alguien comprometido con la sociedad, con una familia perfectamente constituida, preocupada por el Estado, y que ahora que tienen la posibilidad de decidir, probablemente el enfoque sea un tanto distinto. Y hay que regresarlos a ese tiempo y recordarles evidentemente esos momentos en aquellos casi... Estos años después, y yo insisto en aterrizar en estos tiempos, porque me parece que todo ha cambiado, ya lo mencionabas, incluso hasta la forma en que los gobernantes se comunican. Esto que hoy propones, propuestas concretas y específicas, ¿qué diferencia pueden hacer y cuáles son? La primera parte es, hay que echarle coco. La primera parte consiste en incentivar el ejercicio ciudadano y la participación ciudadana, en decirle a los ciudadanos, en la parte que yo conozco, que es el tema de seguridad pública, habrá otros actores dentro de la propia organización que saben de migración, otros que saben de economía, otros que saben de desarrollo sustentable, otros que saben de infraestructura y movilidad, decirles: no tenemos por qué aceptar la realidad que estamos viviendo, porque seguramente todos, tú y yo, todos pagamos impuestos. Entonces no tenemos por qué aceptar esa parte. Entonces, aceptarlo es prácticamente ser sumamente condescendientes a la ineficiencia, ineficacia de orden institucional, a la ausencia de compromiso o visión que se traducen en una ausencia total de gobernanza. Entonces, no tenemos por qué aceptarlo. Entonces, la idea es iniciar este próximo viernes con el primer gran foro de Construyendo Comunidad en la ciudad de Tijuana, aquí en el Gran Hotel Tijuana, con la presencia de dos grandes personalidades, una del ámbito nacional, que es un colega tuyo, Francisco Javier Sea Rojo, un periodista que conoce muy bien lo que está pasando en el país, que tiene contacto con casi todos los gobernadores en el estado y que ha estado del país y que ha estado analizando de forma particular lo que sucede. Entonces nos va a decir cuál es su visión en el ámbito nacional. Y traemos a alguien ya en el ámbito regional a nivel nación, es decir, lo que compete a México, Centroamérica, parte de Latinoamérica, que es un general muy famoso, un gran héroe en Colombia, que es el general Fabián Lawrence Cárdenas, que fue director antinarcóticos, director antisecuestro, director de los Gaulas, director de planeación de la Policía Nacional de Colombia, por 36 años como funcionario en aquella región, recién retirado, y que tuve yo la oportunidad de convivir con él cuando yo fui secretario de Seguridad Pública en Tijuana, luego en Morelos y Quintana Roo, y gracias a él logramos capacitar a cerca de 100 elementos, mandos de Tijuana, otros tantos más en Morelos y otros tantos en Quintana Roo. Entonces conoce muy bien el país y la idea es que toquemos el principal tema ahorita, que es la situación de seguridad, analicemos los paradigmas que se están planteando, pero hagamos una resonancia, así como las alarmas sísmicas que ahora que estuve en México me tocó y nunca me había tocado, que es un gran escándalo. Tiene que haber un gran escándalo en lo que sucede en Tijuana.
¿hay comunicación con los gobiernos de Baja California? ¿Tienes algún tipo de comunicación o es un foro que tú con otras personas haces de forma aislada? Nosotros vamos a estar alejados de la estridencia que caracteriza al diálogo en nuestro país en este momento. Hay una polarización sumamente dramática que está afectando la solución de los problemas. Entonces, no vamos a ser estridentes, vamos a ser sumamente respetuosos, vamos a plantear nuestras ideas, nuestros paradigmas, nuestros mecanismos de solución, de una forma muy respetuosa, pero sí con un alto nivel, evidentemente, de exigencia. No es pleito, yo he estado desde la parte institucional, sé cómo tiene que ser el diálogo, y todos los ciudadanos que se han sumado a esto, que afortunadamente ya son decenas, y lo hemos venido construyendo desde hace ya algunos meses, están evidentemente con esa misma visión. El grave problema de México es los adjetivos calificativos que todos los días estamos señalando, que no le ayudan nada al diálogo, a ponernos de acuerdo, al avance evidentemente del país. Y Tijuana tiene que unirse, el este con el oeste, porque esa ridiculez de separarlos es verdaderamente dramática y no le permite ni solucionar a la gente del este ni a la gente del oeste los problemas que son comunes para todos. Sé que esta pregunta la debes de recibir de forma recurrente, pero una cosa es estar de un lado, otra cosa es estar del lado institucional, y ya has estado en ambos. Y nada más contéstasme sí o no en los tres casos. ¿La seguridad mejoró cuando tú estuviste al frente en Tijuana? Sí. ¿La seguridad mejoró cuando fuiste comisionado en Morelos? Definitivamente. ¿La seguridad mejoró cuando fuiste comisionado en Quintana Roo? Claro que sí. ¿Crees que se requiere esto que hoy decides hacer en conjunto con la autoridad o se pueden hacer estos esfuerzos Pues aislados? a mí me hubiera encantado que existiera estos liderazgos de carácter social para que nos ayudaran evidentemente a plantear que las estrategias internas que estamos generando en las áreas de seguridad pública eran las adecuadas. Entonces, la huella digital, Alejandra, es muy sencillo. La huella digital con la que puedes medir a cualquier jefe policíaco es su incidencia delictiva que está en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tú puedes decir misa, pero cuando yo hablo con un funcionario de seguridad y le digo, ¿no te da vergüenza cuando salgas cómo te van a medir? Entonces, en el caso de Tijuana, el promedio de homicidios, uno solo es mucho, porque a veces parece que los números los planteamos fríos y no hay empatía, ¿no? Uno solo es mucho, pero de 900 que nos dejaron en el 2009, 2010, bajó a 417 en los 3 años de gobierno en promedio de Carlos Bustamante Anchondo. Entonces, a la mitad. Hablar ahorita de 2000 es 5 veces más de lo que nosotros dejamos. De llegar a 2.800 hace 2 años es hablar de 7 veces más. Entonces, claro que hay la calidad para poder plantear lo que está pasando, y pues tengo muchos amigos en el ejercicio policial y pues ni modo que me vayan a cotorrear a mí de lo que está pasando en la calle, ¿Existe ¿no? el argumento también para plantear una solución a través de estos foros? Ese es el objetivo. O sea, vienen los 3 primeros foros, que son diciembre, enero y febrero, del tema de seguridad pública. En marzo vamos a hablar del tema feminista con especialistas del ámbito nacional. Entonces es un diálogo importante, y es la forma en que vamos a construir una propuesta, insisto, sólida, perfectamente sustentada, respetuosa, con impacto de mediano y largo plazo, y con un tema garantista de accountability, dicen los americanos, de rendición de cuentas aquí en nuestro país, para que de alguna forma esto pueda fluir. Este viernes es el primero, está abierto al público, y si quieres hacer la invitación. Está abierto al público, en redes sociales están los datos, es a las 8:30 de la mañana en el Gran Hotel Tijuana. Los esperamos, ojalá todo el mundo tenga oportunidad de ir a plantear sus ideas, a escuchar a estos especialistas y a retar nuestros propios paradigmas para que vivamos en condiciones mucho más adecuadas. Una sola vida que salvemos, una sola vida que mejoremos, va a valer la pena el trabajo de decenas de personas. Después de ese esfuerzo, ¿crees que se abran los canales de comunicación con el gobierno o no es tu objetivo? Bueno, pues hace 16 años no los abrían. Se tienen que abrir. Entonces, vamos a buscar la forma, el cómo, el mecanismo. Y bueno, pues yo pudiera criticar 20,000 cosas, no es la idea. Es establecer un diálogo permanente y trabajar de la mano con quienes gobiernan el Estado y el país. ¿Ya no quieres regresar al gobierno? Yo creo que ya no hay absolutamente nada que demostrar. Me tocó hacer lo que me tocó en su tiempo. Soy socio de una consultoría importante en el país, pero al regresar a mi tierra y encontrarme este desastre, que creo que sería muy desafortunado mi actitud, decir, bueno, pues ya hice lo que tenía y que siga dándose con todo, ¿no? Si te invitara la gobernadora Marina del Pilar, ¿qué le dices? Yo creo que no es el objetivo, y hay condiciones institucionales o situaciones como
este proyecto, la Guardia Nacional y otras cosas en las que yo no pudiera coincidir. Hay que construir desde la perspectiva local. Hay una fuerza policial como la de Tijuana, una de las más grandes que hay en el país, que puede ser suficiente para hacerle frente a muchas cosas y que lamentablemente no se está dando. Pero tienen que asumir su responsabilidad. El hecho de decir que me impusieron a un secretario o que tuve que tomar esta decisión, bueno, quiere decir que no es un gobierno autónomo independiente, sino es parte de una secta partidista que lo que le ordenen va a hacer, y eso no necesariamente impacta en la calidad de vida o en el mejoramiento de los problemas o en la solución de los problemas que tenemos los baja californianos. ¿Y esto tiene uno que ver con partidos políticos? En lo absoluto. Hemos invitado prácticamente a todos, es abierto, claro que son importantes, porque el diálogo tiene que abrirse con los tomadores de decisiones. Entonces van regidores, diputados, algunos otros funcionarios de diferentes partidos, los representantes, líderes de partidos, lo cual me parece muy adecuado, y creo que la información que se va a dar ahí, que va a ser gratuita, pues pudiera ser un tratado y una estrategia institucional perfectamente sólida que pudiera funcionar. Conversando esta tarde con Alberto Capella, Notizón MX, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes y felicidades por el espacio. Gracias. Bueno. Regreso Gracias. contigo, Luis.